Buenas tardes, y soy estudiante del Tecnológico de Purísima del Rincón. El día de hoy en este video les voy a hablar un poco del pensamiento, de la historia del pensamiento económico. Hoy en día, en la medida en la que se avanza en el tercer milenio, los tiempos que llegan se hacen cada vez más difíciles. Esto es producto del proceso de cambio generado por la productividad del mercado global, la liberación de la economía y la libre competencia, que caracteriza un entorno mercantilista, escenario en donde juega un papel protagónico las numerosas tendencias del pensamiento económico. En esencia, en pensamiento mercantilista puede ubicar en el tiempo entre los años 1500 y 1750 y geográficamente en Europa Occidental, especialmente en Inglaterra y Francia. La filosofía mercantilista es netamente comercial y el mismo se basa en tres principios básicos. La riqueza del Estado está en la acumulación de metales preciosos. El enriquecimiento de un Estado lleva necesariamente el empobrecimiento de los demás y para lograr la máxima acumulación de oro y plata es necesaria la intervención del Estado. Por lo tanto, el pensamiento mercantilista se basa en la acumulación de metales preciosos y el medio para adquirirlos es el comercio internacional. Un país debe fomentar las exportaciones, desestimular las importaciones, con el fin de conseguir una balanza comercial favorable. Debe de estimularse la producción mediante la intervención gubernamental en la economía doméstica y a través de la regulación del comercio exterior. Deben imponerse aranceles proteccionistas a los bienes manufacturados del exterior. Asimismo, se deben estimular las importaciones de materias primas baratas que se utilizarán en la manufactura de los bienes para exportar. En ese sentido, el pensamiento económico clásico expresa la escuela clásica a la obra de los economistas que escribieron sobre política económica en Inglaterra entre los años 1776 y 1870. Los principales economistas clásicos son Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. Asimismo, establece los parámetros teóricos de Adam Smith. Es considerado el padre de la economía y se fija como fecha de nacimiento de esta ciencia social. En el año 1766, fecha en que Smith publica su magna obra The Wealth of Nations, el cual ha sido traducido al español como Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Este libro es esencialmente un estudio de la creación de la riqueza. De por sí, no representaba nada nuevo, puesto que el tema ya había sido tema de análisis de los mercantilistas y los fisiócratas. Pero, mientras que los primeros creyeron que la riqueza derivaba de una balanza comercial favorable y los segundos de la tierra, Smith sostuvo que la riqueza proviene del trabajo. Esta riqueza proviene de la especialización y la división del trabajo. La división del trabajo, en cuanto puede ser aplicable, ocasiona en todo arte un aumento proporcional en las facultades productivas del trabajo. La certidumbre de poder cambiar el exceso del producto de su propio trabajo. Después de satisfechas sus necesidades por la parte del producto ajeno que necesita, induce al hombre a dedicarse a una sola ocupación, cultivando y perfeccionando el talento o el ingenio que posee para cierta especie de labores. Entre los supuestos de enfoque neoclásico está que el comportamiento económico surge del comportamiento agregado de individuos u otro tipo de agentes económicos, que son racionales y tratan de maximizar su utilidad o beneficio mediante elecciones basadas en la información disponible. El enfoque de la escala neoclásica predomina entre los economistas, aunque existen muchas críticas a varios de los supuestos de la escuela neoclásica. Frecuentemente algunas de estas críticas han sido incorporadas en nuevas versiones de la teoría neoclásica. Por ejemplo, la escuela neokeynesiana está basada tanto en principios neoclásicos como keynesianos. La economía neoclásica es el producto de varias escuelas de pensamiento en economía. No todos están de acuerdo acerca de qué es a lo que se denomina economía neoclásica, y el resultado de esto es una amplia gama de aproximaciones neoclásicas a varias áreas problemáticas y dominios, arrancando de las teorías del trabajo a teorías de los cambios demográficos. Finalmente, las ideas de John Maynard Keynes, las cuales dan poder a las instituciones para así evitar
caídas tanto en los estados como en las economías. Este pensamiento se funda más o menos en 1936, en respuesta a la Gran Depresión de 1930, y se da con la publicación de la gran obra de Keynes, Teoría General sobre el empleo del el interés y el dinero. El principal argumento del pensamiento keynesiano es dotar a las instituciones con el poder de regular los procesos económicos para evitar los fallos de mercado, las crisis y las recesiones a las que caen las economías en pocas de vacas flacas, es decir, cuando el crecimiento de la producción no es bueno. La escuela keynesiana refuta a la teoría clásica, la cual postula que los ciclos económicos los regula el mercado sin ningún tipo de intervención estatal. Por el contrario, los keynesianos argumentan que estos ciclos no solamente dependen de los factores del trabajo y del mercado, sino que a la vez el Estado debe intervenir drásticamente para fomentar el ahorro y la demanda agregada para producir crecimiento y así evitar crisis de producción, de empleo y financiera. El postulado principal de los keynesianos es el estímulo de la demanda. Por tanto, estos postulan la ecuación de consumo. C es igual a CO más CID, donde C es igual a consumo total, CO es igual a consumo autónomo y C, propensión marginal del consumo. YD es igual a YT menos T, donde YT es el ingreso y T son los impuestos. El pensamiento económico es la disciplina que trata el proceso cronológico del nacimiento, desarrollo y cambio de las diferentes ideas y distintas economías en diferentes sociedades. A diferencia, la historia económica tiene como objeto de estudio el análisis de la evolución histórica de los hechos institucionales de carácter económico. También los primeros autores que se enfrentan a los hechos económicos los observan desde una óptica ética o moral. Hay una base común a todos los comentarios de Aristóteles, de los tratadistas romanos, de los escolásticos. Tratan de juzgar moralmente cuestiones tales como el tipo de interés, el justiprecio o las relaciones laborales amo-esclavo. Este enfoque se mantiene durante toda la Edad Media. En el siglo XV se produce un salto epistemológico con el surgimiento del mercantilismo. No se trata ya de juzgar moralmente, sino de recomendar a los gobernantes medidas políticas que enriquezcan al país. La economía mundial es vista como un juego de suma de cero en el que el enriquecimiento de uno implica necesariamente el empobrecimiento de otro. Se trata de robustecer la producción interior y debilitar el proteccionismo de los demás países. Aconsejan la acumulación de metales nobles, bullonismo y estudian del dinero, al que por primera vez consideran como una mercancía, mas cuyo valor viene dado por su escasez o abundancia relativa. Surge así. Durante la segunda mitad del siglo XX surgieron algunas corrientes de la teoría económica que analizaban campos aparentemente dispersos y muy específicos: el análisis económico del derecho, la elección pública, la nueva teoría de la empresa y los contratos, la teoría de los costes de transacción y la economía de la información, entre otras. En la actualidad se acepta que todas estas corrientes forman parte en realidad de un programa de investigación que se conoce como neoinstitucionalismo. También cabe resaltar que la historia del pensamiento económico es la rama de la economía que estudia la historia de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar los fenómenos comunes de la naturaleza, es decir, que es la disciplina que trata el proceso cronológico del nacimiento, desarrollo y cambio de las diferentes ideas y distintas economías en diferentes sociedades, mostrando la contribución del pensamiento económico dominante a la economía moderna. El pensamiento económico medieval desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica y se centró en cuestiones éticas como la pobreza y la caridad, el precio justo, la relación conceptual entre el beneficio, el interés y la usura. Los pensadores cristianos de la Edad Media, entre ellos Santo Tomás de Aquino, debatieron el problema del precio y de la ganancia. Desde el punto de vista de si era correcto o pecaminoso obtener ganancias a partir del intercambio de mercaderías. Supervivencia temporal más allá de la crisis bajo medieval se extendió durante el antiguo régimen, en que fueron apareciendo nuevas escuelas de pensamiento económico, como el mercantilismo, que no obstante, en algunos casos mantuvieron cierta continuidad con el pensamiento medieval. Otro de los pensadores en la época medieval fue Nicolás de Loresme, que consideraba el comercio beneficioso
y fuente ilícita para la obtención de ganancias, pero lo subordinada al interés del Estado y de los gobernantes, y a la moral. Lo mismo ocurría con la moneda, condenó su falsificación para obtener ganancias.